Bueno, hoy qué día es 11 de abril de 2022. Vamos a usar ahora esta superficie, este pizarrón. Pensé que había sido yo. Hemos estado revisando cómo podemos conocer el mundo y tratar de interpretarlo lo más cercano a como es. Para eso hemos observado y hemos mencionado que necesitamos verificar las observaciones, que lo que estamos observando es real, que lo que estamos escuchando es real. De hecho, ya hablamos de la acústica, ¿sí? Y vimos que la acústica o el estudio de los sonidos nos llevó a la conclusión de que los sonidos son fenómenos vibratorios, son fenómenos periódicos, producidos debido a que algo se repite, y en este caso vimos que, mencionamos que los sonidos son fenómenos periódicos, vibratorios, de tipo ondulatorio. En particular, el sonido está conformado o se produce por medio de lo que llamamos ondas longitudinales, esas en las cuales la materia se comprime y se expande, y en esa compresión y expansión repetitiva se va propagando el sonido a través de ondas longitudinales. Vimos que también hay otros tipos de ondas, las ondas transversales, y también mencionamos y vimos que hay otros fenómenos periódicos o repetitivos, como son el movimiento circular, el péndulo o la oscilación, que pueden ser péndulos colgantes o péndulos invertidos, e incluso los fenómenos en los cuales a la materia se mueve parcialmente en dos direcciones lineales, o incluso el mismo péndulo se mueve en un sentido y en el otro, ¿sí? E incluso podríamos decir que, también recordamos que hay ondas que se transmiten, como las del sonido, u ondas estacionarias. Esto sería, ¿qué me está sonando? Mi morralla, mi canso. Luego parezco lechero. Bueno, de los antiguos lecheros, ya no existen, se extinguieron. Esto sería un fenómeno vibratorio, periódico, estacionario. Este sería de mayor frecuencia y este de menor frecuencia. También, en este caso observamos que para que sea de menor frecuencia este fenómeno en particular, la altura o la amplitud es menor que en este. Y también observamos que los fenómenos vibratorios, ondulatorios, las ondas en particular, presentan propiedades que se parecen a las que observamos cuando comenzamos a ver la naturaleza, cómo se comporta, y vimos que la materia interactúa, colisiona, e incluso estas colisiones pueden ser lineales, vamos a decir, en una línea recta, o pueden ser en dos líneas rectas. Estas dos líneas rectas iniciales se diferencian en el ángulo en el cual impacta la pelota contra el suelo, y luego continúa el movimiento en una dirección diferente. En lugar de regresar a la posición de origen, como en el caso de la caída vertical, que regresa, más o menos, ahí está, regresó a la posición inicial. Si yo, en lugar de dejar que caiga verticalmente
hago que caiga oblicuamente, necesitaría una persona voluntaria. ¿Quién viene? Alguien que venga, déjenme pongo mi cubrebocas. Nos vamos a acercar, nos vamos a aproximar. Vamos a hacerla aquí. Más o menos estás a esa distancia. Yo estoy acá. Para que llegue la pelota a tus... Para ponernos aquí, así. Para que llegue la pelota a tus manos, yo debo estimar cómo va a colisionar una pelota esférica con una superficie plana, horizontal, y cómo debe ser vectorialmente la colisión para que llegue a tus manos. Si yo la dejo caer vertical, más o menos, no va a llegar a tus manos. Si yo estimo un ángulo de colisión o de incidencia y un ángulo de rebote o de reflexión apropiados, puedo casi lograr que llegue a tus manos donde estás. Quizá lo que requirió fue que considerara yo la deformación de la pelota, la distribución y dispersión de la cantidad de movimiento, dado que la pelota no es sólida, sino que es semisólida o es un sólido deformable, y entonces cuando colisiona con el suelo, parte del movimiento que tiene en dirección X y Y se distribuye en la materia de la pelota cuando se deforma al colisionar con el suelo, y por eso es que esa aceleración de la masa, la fuerza que está produciendo trabajo de desplazamiento de la pelota, energía, se está dispersando cuando la pelota se deforma al colisionar con el suelo. Entonces debo estimar también esa pérdida de energía o esa distribución de energía en el fenómeno de dispersión. Además de que recuerdo que además existe la entropía. Parte de la energía se pierde en entropía, energía no utilizada. Una vez hecho todas estas consideraciones, científicamente o físicamente puedo con mayor probabilidad lograr que la pelota llegue a tus manos, con mayor precisión y exactitud. ¿Sí? Sería con pésima exactitud de precisión si yo le hago así, no llega, o si yo le hago voltear para allá, no te vaya yo a dar. Digamos que fue demasiada la energía involucrada en el fenómeno, así regresas a la posición que tenías originalmente. Y cuando yo hago todas estas estimaciones con cálculos aproximados mentales, puedo lograr que llegue más cercanamente a tus manos. Mira, hacen mejores cálculos que yo. Ya se divierten en clase de física. ¿Ok? Cuidado. Bueno, gracias por participar en esta ocasión. Bueno, las ondas se comportan como las pelotas cuando colisionan en el fenómeno de reflexión. La reflexión sería como una colisión, la reflexión de las ondas. De hecho, las ondas son maneras en las cuales la materia se propaga, como por ejemplo en el sonido. Lo que está propagando es el aire que se comprime, luego se expande, se comprime, se expande en ondas longitudinales. Y el aire sí se propaga. A veces cuando se producen sonidos muy fuertes, es decir, de gran amplitud, que comprimen por lo tanto mucho a la materia, la desplazan mucho, como por ejemplo en lo que serían pues más evidentemente explosiones. Son esos fenómenos en los que les comenté que se puede ver cómo el aire se comprime y se expande paulatinamente y cómo el aire se va expandiendo. Está habiendo un desplazamiento de aire cuando se produce una explosión, que es un sonido muy de amplitud muy grande, vamos a decir. Por cierto, las frecuencias pueden ser distintas. Puede haber explosiones que produzcan sonidos de baja frecuencia, o sea, muy graves, o pueden ser explosiones que produzcan sonidos de muy baja frecuencia, muy agudos. ¿Sí? Una chinampina, al estallar, al explotar, produce un sonido de baja frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es una chinampina?
de esos cohetitos que venden en los mercados, que están prohibidas su venta, pero siguen vendiendo. ¿Sí? Suenan muy agudos. ¿Sí? En cambio, un explosivo de uso, vamos a decir, en la industria minera, para mover grandes cantidades de materia, las explosiones son producen sonidos más graves, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber producción de ondas de baja frecuencia, de longitud de onda grande, y al ser explosiones esas ondas tienen amplitudes muy altas, muy grandes. Bien. O los cohetes que venden para las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Día de la Independencia, etcétera, pues son más pequeñas y las explosiones que producen son más agudas incluso. Bien. Y las amplitudes suelen ser pequeñas. O sea, no se oye muy fuerte el sonido. La fortaleza del sonido está en la amplitud de la onda. El tono agudo o grave está en la frecuencia o longitud de la onda. ¿Sí? Incluso también las ondas longitudinales también tienen longitud. Bien. Entonces, el sonido es un fenómeno ondulatorio. Por eso es que tiene propiedades de reflexión. Y la reflexión, pues, ya mencioné hace un momento, que es materia, aire, por ejemplo, gases que se expanden y contraen de manera repetitiva, pues que son ondas, interactúan con materia, por ejemplo, con superficies más sólidas o superficies sólidas, y rebota la materia y se sigue expandiendo y comprimiendo. Eso sería una interpretación más o menos material de lo que sería la reflexión, cuando una onda material interactúa con alguna otra forma de materia y se desvía de la trayectoria que tenía originalmente, como la pelota que rebota. Y los sonidos o las ondas se reflejan igual que una pelota que rebota. ¿Hacia dónde se va la pelota cuando rebota? Pues depende del ángulo de incidencia con la materia con la cual colisiona. ¿Sí? Si el ángulo es respecto al piso horizontal, si el ángulo es de 90 grados, lo más probable es que la pelota rebote a 90 grados de la horizontal del suelo. Si el ángulo es de 45 grados, pues rebotará en un ángulo de 45 grados. Si el ángulo es mayor a 45 grados, el ángulo de rebote será mayor a 45 grados, y de hecho será de la misma magnitud, pero de sentido opuesto, que el ángulo de incidencia o de colisión. Que el ángulo de rebote es igual al ángulo en magnitud, es igual al ángulo de colisión. En el caso de los fenómenos ondulatorios, diríamos entonces que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia de la onda que se refleja. Eso es en cuanto al sonido. Hoy vamos a ver de lo que vamos a hablar. No solamente vamos a escuchar, sino que lo vamos a ver. Porque la pregunta de hoy es: ¿qué es la luz? Así como Galileo, quizá preguntándose cómo se mueven por qué se mueven las cosas, por qué los objetos pesados y livianos caen igual, caen juntos, a diferencia de la interpretación que previamente había hecho Aristóteles, que afirmaba que los objetos pesados caían más rápidamente que los livianos. Galileo encontró que no, que todos los objetos caen igual juntos si son dejados caer de la misma altura, sin importar si son pesados o livianos, es decir, la cantidad de materia o masa.
sino que depende más bien depende de cómo interactúan con el medio en el cual, a través del cual están cayendo. Si el medio ofrece resistencia al movimiento, entonces el objeto va a caer más despacio que si el medio no ofrece resistencia o una fuerza que lo detenga. Bueno. Galileo lo que finalmente contestó fue cómo caen los objetos, cómo se mueven los objetos, no por qué se caen o por qué se mueven. Eso fue algo que contestó como 1630, 1660, como 30 años después, Newton, aunque lo publicó después, en los Principia Mathematica. Él lo que dijo fue que caen por las fuerzas. Deberían seguir en línea recta o en reposo, a menos que algo los perturbe. Si un objeto está en reposo, va a seguir en reposo a menos que algo, una fuerza, perturbe ese estado de reposo. Si está en movimiento rectilíneo y a velocidad constante uniforme, seguirá el movimiento rectilíneo de velocidad constante o uniforme, a menos que algo le perturbe el movimiento, ya sea que lo pase a reposo o que cambie la velocidad, si que lo acelere o que lo desacelere. Entonces lo que Newton contestó fue ¿por qué? ¿Por qué los objetos se mueven como se mueven? ¿O no se mueven? Las ondas vimos que de hecho, nos pueden ayudar a entender algunos fenómenos de movimiento, como los fenómenos de movimiento de gases, debido a cambios en su densidad, en la cantidad de materia entre unidad de volumen. Se comprimen, se hacen más densos, pero también revisamos que al haber compresión hay una acumulación de fuerza, energía potencial le llamamos. Eso lo vimos cuando hablamos y revisamos los conceptos termodinámicos, y la materia tiende a expandirse y entonces disminuir el volumen, y entonces se dan los fenómenos repetitivos, al menos en el caso de los gases, que nos ayuda a entender incluso cómo se comporta el sonido en algunos medios. Por ejemplo, mencionamos el fenómeno de difracción, que es no, con la lengua muy trabada. No, refracción, no difracción, refracción, en el cual las ondas se desvían no por colisionar con alguna forma de materia, sino porque pasan de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente. Las ondas se refractan, se desvían debido a diferencias en la densidad del medio. Mencionamos el caso cuando estamos debajo del agua en una alberca, que se oye diferente los sonidos que están afuera, en el aire, y moviéndose a través del aire por la compresión y expansión del aire, de las ondas longitudinales. Cuando interactúan esas ondas longitudinales de los gases del aire con el agua, pues le transmiten parte del movimiento al agua. Lo podemos ver cuando que soplamos a un cuerpo de agua, a un vaso con agua, un recipiente con un líquido, o incluso cuando producimos un sonido fuerte, el medio líquido también se perturba. Y al perturbarse, entonces también va a haber movimientos repetitivos y por lo tanto fenómenos ondulatorios y por lo tanto transmisión de sonido. De hecho, los sonidos o las ondas longitudinales viajan o se mueven más rápido en los medios líquidos que en los medios gaseosos. Dicen los libros de física que la velocidad del sonido es mayor en el agua que en el aire. Sí, debido a eso. ¿Por qué? Porque la materia en los líquidos está más junta que en los gases. Y entonces es de esperar, y si hacemos el experimento lo vamos a encontrar que es cierto, se va a verificar la hipótesis de que entonces en los medios sólidos el sonido debe viajar, o los sonidos deben viajar a mayor velocidad que en los medios líquidos. Y sí, así es. Porque la materia está más junta y entonces se transmite más eficientemente y más rápidamente las ondas longitudinales. Y ahora estamos preguntándonos qué carambas es la luz. Es por eso que oscurecimos un poco el salón el día de hoy. Y tenemos aquí una fuente de luz.
de ciertas características. Esta como ya me queda aquí poco material adentro del centro, voy a pasar a esta que tiene más material, aunque se va a ir termodinámicamente cambiando su estado de sólido a líquido, y de ahí a luego vamos a ver un poco más, vamos a tratar de entender qué está sucediendo. Pero ahí lo que tenemos es entonces una fuente de luz. La luz la producen fuentes de luz, material que produce luz. ¿Por qué? Eso hablaremos después. Pero lo interesante es lo que le pasa a la luz cuando la vemos, porque está pasando de la vela a través del aire a nuestros ojos. Pero ¿cómo lo hace? ¿Por qué? No te entendí. ¿Qué onda? ¿Cómo podemos saber que la luz, que tu hipótesis es cierta, que la luz es una onda? Debería presentar las mismas propiedades que el sonido, por ejemplo. Ya vimos que el sonido es onda, lo verificamos. Aquí traigo lo que llaman un espejo. ¿Qué sucede si yo pongo el espejo aquí? Pueden ver este lado de la vela, de la luz la luz. Primero, la luz sale de la vela y la ves allá. Sí, ¿verdad? ¿La ves allá? ¿La ves acá? ¿Sí la ves? ¿Sí ves la luz de la vela? ¿No la ves? Sí, la vela. ¿También la ves? Sí, pareciera que la luz es emitida en forma alrededor de, como si fuera un círculo, y viene de la vela hacia tus ojos, de la vela a tus ojos. Si la vela estuviera en el centro de ese círculo, entonces la distancia que separa a la luz de la vela de tus ojos sería el radio de ese círculo. De hecho, se dice que la luz es irradiada de radio por la fuente de luz, siempre que la fuente de luz sea una fuente de luz radiante o radial. Si estuviéramos arriba, de hecho yo la puedo ver desde acá arriba y la puedo ver desde acá abajo. Es decir, no es solamente en forma circular o no es en forma radial de un círculo, es en forma radial de una esfera, en forma tridimensional. Y la forma tridimensional equivalente al círculo es la esfera. Entonces se emite en forma radial. Pero presenta propiedades de onda. ¿La pueden ver acá arriba? A ver, ahí la puedes ver. Ahí tú dime. Ahí está. Ahí está. ¿Ya la ves? ¿No? Ahí la ves. ¿Ok? Ahí la ves. ¿No? Abajo. Ahí. Entonces, la luz sale de la vela, llega al espejo, rebota y bate hacia tus ojos. ¿Tú la ves? No, porque el ángulo no es el mismo. Si hago esto, ahí, si cambio el ángulo, tú ya no la ves, pero tú sí. Entonces, el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. Es decir, para que tú veas la vela no de la fuente original, sino rebotada en algún material, reflejada como las ondas, los dos ángulos deben ser los apropiados. El ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión para que la dirección o trayectoria de la luz llegue al punto deseado. Entonces sí, tiene al menos una propiedad de las ondas. La luz se refleja. La luz se desvía entonces por reflexión, como las ondas. Ergo, debe ser la luz un fenómeno de tipo ondulatorio. ¿Qué otra propiedad tienen las ondas? Ya la mencionamos, cuando se desvían debido a que pasan de un medio a una densidad,
a un medio de una densidad diferente. La luz está pasando de la vela a nuestros ojos a través del aire de la atmósfera, a través de los gases. Los sólidos son más densos, como por ejemplo el vidrio, ¿sí? Debería entonces la luz de la vela desviarse al pasar a través de este vidrio. Bien, vamos a ver. ¿Ahí la ves? ¿Pero cómo la ves? ¿Al revés? La llama está arriba y la vela está abajo. O sea, el pabilo está arriba y el... ¿O cómo está? A ver. ¿Cómo al revés? A ver. Ahí. Ahí. A ver, mejor toma la lupa y ponla frente a la vela y dime cómo la ves. Ahí está. A ver. Tengo aquí otro que es distinto. Esto no es una lupa, es un lente de unos binoculares. La diferencia es la curvatura. La curvatura del... Sí, entendí por qué dice voltear. Ahí está. Es como las cámaras, ¿no? Que tienen, se supone que tienen así, pero está volteada la imagen. Pero ya después cuando llega a poco ya... No solo eso, ¿han visto lo que se conocen como cámaras oscuras? Lo que es una cámara oscura. Una cámara oscura, por cierto, normalmente no se le ponen vidrios o lo que fueran vidrios que desvían la luz. El vidrio es más denso que el aire. Entonces, si desvía la luz, el fenómeno que está produciendo debe ser la refracción. Y sí, la luz se desvía por refracción. Cuando pasa de un medio a una densidad a un medio de densidad diferente. Bien. Les voy a dar acá, ahorita les paso estos de aquí para allá, y porque acá les voy a dar otros dos que son diferentes. Son distintos míos, pero es más. Sí, ¿Topo? ¿Qué diferencia tienen? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes en la curvatura. Podemos ser vidrios, o en este caso ya no son vidrios porque no son de vidrio. Tampoco son de policarbonato. Son de policarbonato. Son materiales que permiten el paso de la luz. Permiten el paso de la luz. Entonces, el tema de hoy es la luz. La luz parece ser una onda. Para que sea una onda, entonces debe reflejarse, sí. Presenta reflexión. Se desvía por interacción con materia. Y se desvía en función del ángulo con el que llega la luz, el ángulo de incidencia. El ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. Y podríamos llamar a eso la primera ley de la luz. Pero estamos hablando de ángulos, entonces estamos hablando de geometría. Podríamos hablar de las leyes geométricas de la luz. ¿Sí? Las leyes geométricas de la luz. La primera es que la luz se refleja. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Luego también estamos viendo que se desvía cuando pasa. Esto es por interacción. Digamos, entre comillas, colisión. Con la materia. Luego también presenta refracción.
Y esto es desviación, se desvía. Interactúa con la materia y se desvía, pero por colisión. En cambio, la refracción es desviación por el paso a través de medios de diferente densidad. Y para no escribir más letras, una densidad, ya habíamos hablado de esa cantidad. Cuando pasa por medios de diferente densidad, de un medio de una densidad a un medio de densidad diferente, la luz se desvía. Está pasando del aire a el vidrio o al policarbonato. ¿Sí? Por cierto, debe pasar a través de poder transmitirse. Si no pasa, no se transmite. ¿Sí? Entonces, otra propiedad de la luz, igual que el sonido, cuando el sonido pasa, se transmite. Entonces, otro fenómeno es la transmisión. Que es el paso a través del medio. Pero también vimos y mencionamos que en el caso de las ondas, de repente ya no pasa todo el movimiento ondulatorio o no pasa la onda porque se queda en el medio. Entonces, otra propiedad es la absorción. Que es el no paso a través del medio. Entonces, la luz puede no pasar a través de la materia, a través del medio, a través de gases, a través de líquidos, a través de sólidos, porque es absorbida por el medio, por el líquido, por el gas y por el sólido. Por ejemplo, tengo yo aquí, soy biólogo, entonces tengo unos portaobjetos. ¿Sí? Los biólogos usan portaobjetos para las observaciones microscópicas. Y yo puedo poner, por ejemplo, los portaobjetos son de vidrio, aunque están un poquito sucios. Este está muy sucio, vamos a separarlo. Este está menos sucio. Y bueno, pasa algo de luz a través de él. ¿Sí? Ahí vemos que pasa algo de luz a través del portaobjetos. Pero ¿qué sucede cuando tengo todos los portaobjetos juntos? Uno menos. No hay problema. De hecho, son de los materiales desechables que usan los biólogos. Es que hacer esto es delicado. ¿Pasa la misma cantidad de luz? ¿Pasa la misma cantidad de luz? A ver, está la vela. No, vela sin portaobjetos, vela con portaobjetos. ¿Pasa la misma cantidad de luz? ¿No, verdad? Como que se pasa menos luz. La luz está siendo absorbida por el vidrio de todo este montón de portaobjetos. ¿Sí? Todo este montón de portaobjetos, ¿sí? Los pongo frente a la vela y no toda la luz que emite la vela pasa a través de los portaobjetos. Si tomo la mitad de los portaobjetos, va a pasar más luz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? La distancia de la materia a través de la cual está pasando o debe pasar la luz, necesita pasar la luz. ¿Sí? Entonces, la absorción
Por cierto, lo que no pasa se absorbe. ¿Sí? Entonces, la transmisión T, le podemos llamar T a la transmisión, no confundirla con la T de temperatura. Le podemos llamar absorción A, no confundir con la A de área, ni la A de amplitud. Ese es el problema, tenemos, a veces usamos unas letras. La transmisión es inversamente proporcional a la absorción. Son inversamente proporcionales. A mayor luz transmitida, menor luz absorbida. A mayor luz absorbida, menor luz transmitida. ¿Sí? Y la absorción fue determinada matemáticamente cómo es absorbida la luz por la materia. Fue descrita por dos personas, por Lambert y Beer, quienes la describen mediante una relación matemática que es la absorción depende de la cantidad de materia, C de esta concentración de H, que es proporcional a la densidad, por la distancia que tiene que atravesar la luz, el grosor del vidrio en este caso, le podemos llamar L minúscula, la longitud, ¿sí? Por una constante, es más, lo voy a poner al revés. Las constantes en las funciones o ecuaciones siempre se ponen al principio. Una constante epsilon CL. Esta es la ley de Lambert, que nos describe cómo la luz es absorbida por la materia dependiendo de la cantidad de materia que tiene que atravesar la luz multiplicada por una constante. Esta constante se llama la constante de absorción o de absortividad, la constante de absorción. Déjenme de coger el vidrio fracturado. Eso nos demuestra que el vidrio es un sólido. ¿Sí? Es un sólido indeformable, por eso se fractura cuando fuerzas actúan sobre él. Déjenme coger los pedacitos. ¿Cómo puedo encontrar los pedacitos del portaobjetos que se rompió? Uso la física. Sí, físicamente uso una escoba. No, pero ¿dónde barro? Allá, aquí, acullá, o como el señor que perdió la llave, que la está buscando allá, cuando la perdió aquí. ¿Y por qué la busca allá? Es que allá sí hay luz y aquí no. No, lo que puedo hacer, aquí hay poca luz, pero puedo aprovechar las propiedades de la luz, como la reflexión. El vidrio, sí vieron que además, aquí vimos la absorción del vidrio, ¿correcto? Cuando lo puse entre la vela y sus ojos. Pero ¿qué pasa si lo pongo yo aquí? ¿Cómo que funciona? Como un espejo. Entonces el vidrio, y de hecho cualquier material, presenta ambas propiedades. Deja pasar un poco de luz debido a densidad, a diferencia de densidades con el medio, produce refracción, pero también produce reflexión. Entonces, aquí estamos viendo los cuatro fenómenos simultáneos. Reflexión, ahí pueden ver la llama de la vela, ¿sí? Reflejada en los portaobjetos. Es más, en un solo portaobjeto, no tiene por qué ser toda el montón de portaobjetos. Ahí pueden ver cómo se refleja la vela en el portaobjetos, y es uno solo. Sí, si pongo aquí este solito, pues ven que pasa más luz. ¿Por qué? Porque el espesor es L. ¿Sí? Es como de 1 milímetro o menos de espesor este portaobjetos. L sería 1 milímetro.
¿Sí? C sería la densidad del vidrio y epsilon sería una constante que depende de la naturaleza del vidrio, de qué está hecho el vidrio. Porque los vidrios son una familia de materiales que pueden estar formados o hechos con diferentes sustancias. Entonces puede haber vidrios distintos, hay vidrios que incluso se ven diferentes, su apariencia es evidentemente diferente. Y además absorbe. Es más, se ve medio verde, ¿verdad? El vidrio del portaobjetos, entre verde y azul. Entonces estamos viendo las cuatro fenómenos, las cuatro propiedades de la luz como onda en el vidrio. La luz se refleja, la luz se refracta, la luz se transmite a través del vidrio, pero no pasa toda la luz. Parte es absorbida dependiente de cómo lo describe la ecuación del área del vidrio. ¿Cómo puedo encontrar los pedazos de portaobjetos que se rompió cuando se cayó al piso? Aprovechando sobre todo la reflexión. Busco una fuente de luz, sé que va a depender del ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión donde yo pueda ver que aquí hay un pedacito de vidrio, de portaobjetos, ya lo encontré, acá hay otro, no se hizo añicos, pero casi, acá hay otro, acá hay otro, hasta allá hay otro. Vean cómo se transmitió el movimiento en los fragmentos de vidrio. Estamos incluso retomando aquí, ya no lo veo porque el ángulo es otro. Ya lo vi, está aquí. Gracias. Es una fuente de luz que no es radiante, no es radial. Cuando tenemos lámparas como estas, ¿ahí la ves? ¿La ves? No, porque no es emisión radial, es emisión lineal. Se transmite como si fuera una línea. Puedo dirigirlo. Puedo dirigir la luz. Ok, ya. Ahí está. Ya recibí los fragmentos de vidrio. ¿Sí? Sí, son todos. Ok. Bien, entonces. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿La C? No, normalmente usamos C minúscula. Es epsilon minúscula, C minúscula, L minúscula, A mayúscula. Vean nomás el problema de la C es que en forma la C mayúscula y minúscula son iguales. En cambio la A mayúscula suele ser diferente a la A minúscula. Pero esto fue un invento de los monjes en la Edad Media. Entonces, no es cierto. Esto fue en el caso del alfabeto latino. Los griegos hicieron lo equivalente. Tenemos letras griegas mayúsculas y minúsculas. Bien, bueno. No sé si fueron los monjes que usaban el griego, la verdad no lo sé. Entonces, la reflexión es el cambio de dirección que experimenta la luz al incidir sobre una superficie. La superficie puede ser plana, como estos espejos que tengo yo aquí, los espejos, como el que les mostré hace un momento, como los portaobjetos, la superficie es plana, y entonces es evidente que el ángulo de reflexión depende del ángulo de incidencia. Y yo puedo entonces tener un juego de espejos, de hecho aquí tengo dos, y puedo emitir una luz blanca, no es que la luz blanca como tenemos aquí luz blanca. ¿Qué fenómenos, qué propiedades tienen las ondas que vimos, sobre todo en las ondas transversales? Y se hizo evidente el fenómeno de interferencia, ¿sí? En el cual, cuando hay ondas que tienen la misma frecuencia y amplitudes opuestas, se dicen fases opuestas, al sumarse las amplitudes nos da cero. Y entonces se da la interferencia y la onda desaparece. Tenemos luz blanca que proviene del Sol. El Sol es una estrella amarilla que emite luz blanca. Es blanca, no es amarilla. Luego vamos a ver por qué le dicen amarilla.
pero emite luz blanca. Si no emitiera luz blanca, si realmente fuera amarilla, entonces no conoceríamos el blanco. El pizarrón sería amarillo, el techo sería amarillo y no conoceríamos el blanco. Y quizá no conoceríamos lo que hoy conocemos. Y no estaríamos hablando de esto como lo estamos hablando hoy. Esto, afortunadamente, aunque lo estudiaron al menos desde los griegos en la época de Aristóteles, especularon qué sería la luz. Algunos filósofos musulmanes, islámicos, también estudiaron la luz e inventaron la cámara oscura. La cámara oscura la inventaron filósofos y matemáticos islámicos durante la época de oro de la cultura islámica, alrededor del siglo X y XI de nuestra era. Pero finalmente, quien logró describir de manera matemática, usando la herramienta matemática, usando la geometría, quien logró describir estas propiedades de la luz fue de nuevo Isaac Newton, a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y lo publicó finalmente en 1705, si no me equivoco. Luego les doy bien la fecha. Es más, tengo mi versión de la obra Optics en digital. La descargué en algún lado en PDF. La pueden buscar, está en internet. Y afortunadamente, a diferencia de los Principia, su obra cumbre con la que funda la dinámica de la física, los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que la escribió en latín. De hecho, el título se los dije en latín, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Su texto de óptica lo escribió en inglés, Optics, aunque tiene algunos capítulos en latín. Bien, bueno, entonces él fue el primero en describir esa primera ley de la física, de la física para la luz. La luz se refleja dependiendo del ángulo de incidencia. Yo aquí tengo un espejo plano y dependiendo del ángulo es hacia dónde se va a ir. El ángulo en el que llegue la luz al espejo va a ser el ángulo en el que llegue y en el que se refleje. Y ahí finalmente le doy al segundo espejo y entonces está llegando a la pared la luz roja que sale de esta lámpara de luz roja. Le dicen láser. Ahí está la luz roja. Estoy iluminando yo este espejo. Sin embargo, por el ángulo, los ángulos de incidencia en los tres ejes, más bien los ejes, más bien el eje latínale, bueno, estaba llegando por acá, porque yo estaba colocado aquí, la luz llegaba a este espejo, rebotaba, se reflejaba, con el mismo ángulo de incidencia era el ángulo de reflexión, con ese ángulo llegaba a este espejo, incidía en este segundo espejo, y teníamos entonces un segundo ángulo de reflexión que llegaba aquí a la pared. Entonces podemos desviar la luz por reflexión y depende solamente del ángulo de incidencia. En el caso de la refracción depende de dos cantidades: del ángulo de incidencia de la luz sobre el material y de la densidad de ese material y su diferencia respecto al medio a través del cual está inicialmente pasando. Podemos tener también entonces espejos no planos. No sé si han intentado verse la cara con una cuchara metálica o en una cuchara metálica. ¿Sí? Las cucharas son cóncavas de un lado y convexas del otro. ¿Sí? Son curvas, no son rectas. Entonces podemos tener el material que refleja, cualquier material que refleje grandemente la luz es un espejo. Entonces tenemos los espejos, lo voy a escribir mejor incluso con nombre color. Un espejo es un material
digamos que muy reflejante. Con una gran capacidad de reflexión. Ese será un espejo. Un material que refleje poco la luz no es un espejo. Y los espejos pueden ser planos o curvos. Bien. Por supuesto, en una curva el ángulo cambia constantemente. Entonces la luz que llegue al espejo se va a estar desviando. Cada poco de luz que llega a cada parte del espejo se desviará diferente dependiendo del punto en el cual llega a la superficie del espejo curvo. Y eso provocará entonces que, por ejemplo, en el caso de un espejo curvo que tenga esta forma, un haz de luz que llegue, digamos, por aquí, va a llegar con este ángulo y se va a reflejar con este ángulo igual. Igual va a suceder si llega al otro lado, se reflejará hacia allá. ¿Bien? Si llega por el centro, se reflejará a 90 en línea, colinealmente. ¿Bien? ¿Qué sucede si el espejo tiene una curvatura opuesta? Pongamos ahora la luz, ahora viene para acá, llega aquí, ¿hacia dónde se va a reflejar? Para allá. El ángulo de reflexión será igual al ángulo de incidencia. Este que llegue acá se reflejará para acá. El ángulo de reflexión será igual al ángulo de incidencia. Por eso es que en los espejos convexos, este sería un espejo convexo. Como espejo sería un espejo convexo. Mientras que este sería un espejo cóncavo. Bien. En el caso de los espejos cóncavos, si un poco de luz llega por arriba, llegará a este punto. Llegará a este punto. La luz que llegue de este lado llegará a este punto y la que llegue de frente llegará a este punto. Y donde se acumula o donde llega toda la luz se llama el foco. Por supuesto, la distancia del foco a la superficie del espejo depende de la curvatura del espejo. Y las curvas pueden ser esféricas, como si fueran si cortamos una esfera vamos a tener un espejo esférico. Si cortamos una esfera de cristal o metálica que sea altamente reflejante, la cortamos y la sección cortada va a ser un espejo esférico. Por la parte cóncava, la superficie cóncava de la esfera será entonces un espejo esférico, cóncavo, o una concavidad esférica. Sin embargo, la curva puede tener cualquier forma geométrica, como puede ser hiperbólica o puede ser parabólica. Entonces hablamos de espejos parabólicos y espejos hiperbólicos. Tienen poca utilidad en biología, se usan más en telescopía y en astronomía, ya sean telescopios o en óptica para ver en fotografía se usan, por ejemplo. En fotografía se usan espejos. Aquí no se usan otro tipo de cosas que se llaman lentes. Un momento, ahorita vamos a hablar de ellos. Pero podemos encontrar espejos cóncavos en la biología, en los fenómenos biológicos, ¿dónde? No. Yo soy biólogo y no uso microscopios. En los ojos. De los animales, de los organismos que tengan ojos.
Desde los mamíferos, en la escala evolutiva más reciente en el tiempo, hasta los más antiguos que hayan surgido en la evolución de la vida en la Tierra, que tengan visión. Los ojos tienden a ser esféricos, el cuerpo del ojo. Y entonces la superficie interna operará como un espejo. ¿Han podido ver ojos de animales en la noche? Y van con la linterna y le apuntan y ¡bum! ¿Por qué los ven así? Porque son espejos. La retina es un espejo. Y hay algunos organismos, algunos animales, sobre todo mamíferos y reptiles, que la superficie de su retina es altamente reflejante. De hecho, está formada por un tejido especial que ha surgido por la evolución, por selección natural, que se conoce como tapetum. Y les ayuda a que la poca luz, cuando está oscuro, la poca luz que entra a sus ojos se refleje en la retina, se refleje de nuevo en la parte anterior del ojo y vuelva a reflejarse hacia la retina, de modo que está captando más luz que solamente la primera luz que incidió en el ojo. Y entonces pueden tener una mejor visión nocturna o con poca cantidad de luz en el medio. Entonces funcionan como espejos cóncavos. Por otro lado, tienen los espejos convexos, que yo no conozco espejos convexos en biología. Y se usan más bien para otras cuestiones. Se usan, por ejemplo, para seguridad. En lugar de cámaras de seguridad, se usan espejos. No sé, han visto en algunas tiendas, en algunas calles, espejos cóncavos para poder ver desde otra posición. Ah, ahí viene fulanito. Bueno, ok. La lupa, ¿cómo se...? Llegamos a ello. Bien, entonces los espejos funcionan principalmente por reflexión, prácticamente. Aunque absorben algo de luz. Siempre la reflexión no es total. Si llega una cantidad de luz, la luz reflejada no es el 100%. Es termodinámicamente funcional el fenómeno. O sea, llega toda la luz, pero la luz reflejada no es toda. Parte se queda en el material, parte es absorbida y parte se va a entropía. Luego veremos por qué. Luego hablaremos por qué. ¿Sí? Entonces, parte se absorbe. De hecho, lo vimos ahorita cuando iluminé con el láser. La luz que sale, es más, aquí alcanza a ver un poco la luz en el espejo. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver el puntito rojo en el espejo? En este, o en aquel, o en otro, en este que tenía yo aquí. Si yo lo ilumino, alcanzan a ver un poco el punto de luz rojo en el espejo. Y es más, no se ve solamente un punto, se ven varios. Porque el espejo no es una superficie de 2 dimensiones, es un cuerpo de 3 dimensiones. Entonces, de hecho, los espejos que se usan en la vida cotidiana presentan 2 reflexiones. Una, la superficie del material, vidrio, policarbonato, con el que está hecho el espejo, y otra, la película de material de sustancia que se le pone en el otro lado del vidrio. Si esto no tuviera esta cosa, este material, la luz debería pasar a través del vidrio, presentando algo de reflexión por la naturaleza del vidrio y algo de refracción y algo de absorción. Y entonces parte de la luz sería transmitida, de acuerdo a la ley de Lambert-Eagle. Está la versión, podemos sustituir esto acá, y entonces tenemos el cálculo una forma de calcular la transmisión. No es exactamente directa porque es proporcional, nos falta aquí también otra constante de proporcionalidad. ¿Bien? Pero en términos generales, podemos calcular la luz absorbida y la luz transmitida a través de cualquier material, conociendo sus propiedades. Bien, entonces, se refleja en la superficie del vidrio, se refleja en la superficie altamente reflejante, que de hecho es una película que tiene plata. Es una sal de plata a la que se le pone, se le llama azogado a los espejos para que reflejen más luz.
aumente el porcentaje de luz reflejada. Por eso es que veo yo varios puntitos, no solamente un punto de luz, que es el que veo ahí reflejado en el pizarrón. Y de hecho la visión existió o surgió en la evolución de la vida en la Tierra debido a que la luz se refleja en cualquier material. No importa si es un espejo azogado o vidrio o una película blanca sobre un material biológico que es madera. Esto está hecho con madera, pero tiene una superficie blanca plástica, es artificial, derivado del petróleo. Pero dicen que el petróleo es negro. Bueno, sacamos sustancias, las transformamos y entonces hacemos sustancias blancas a partir de lo que era originalmente negro. Y incluso esto negro también refleja luz, solo que menos. Entonces, la luz reflejada depende de la naturaleza de la materia. De esto hablaremos y veremos eso más detalladamente más adelante. ¿Por eso dicen que la ropa negra sube más calor? Sí, y está haciendo calor, está bien soleado y yo vine de negro. Lo que pasa es que, anuncio, a las 4 hay una conferencia en el Auditorio 1 y tengo que estar ahí como anfitrión. Sobre temas espaciales. Porque hoy es 11 de abril, mañana 12 de abril se cumple un aniversario más de la primera ocasión que un humano salió al espacio. Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, fue lanzado en la punta de un misil balístico intercontinental. Quitaron la cabeza nuclear, pusieron al piloto, más bien parecía en una esfera, lo lanzaron, dio una vuelta a la Tierra, la esfera volvió a entrar a la Tierra y a cierta altura se abrió la escotilla, la puerta, y él fue inyectado y cayó en paracaídas. No aterrizó con la nave. La nave no estaba diseñada para aterrizar con todo y el piloto estando. Si no, le habría pasado lo que al huevo de algunos de ustedes. Entonces, para que no se rompiera el equivalente al huevo, ¿sí? Fue inyectado y él cayó en paracaídas. A otro lado, cerca de él, cayó la nave espacial. Ya con el tiempo se mejoraron las naves espaciales soviéticas y norteamericanas. De hecho, los norteamericanos desde un principio hicieron una nave que permitía el descenso sano y salvo del tripulante, ¿sí? Que fue la cápsula Mercury, sí, la cápsula Mercurio, que la lanzaron los norteamericanos un mes después, en abril, en mayo. El 5 de mayo de 1961, los norteamericanos lanzaron en un vuelo parabólico suborbital a Alan Shepard. Esa fue la segunda persona en el espacio, Alan Shepard, norteamericano. Pero él no le dio la vuelta a la Tierra, él nada más salió de la península de Florida y cayó en el Océano Atlántico a 15 minutos de su casa. En cambio, Gagarin tardó hora y media en darle la vuelta a la Tierra, que es lo que tarda cualquier cosa que le dé una vuelta a la Tierra en lo que se llama órbita baja. Todo obedeciendo a las leyes de Newton y con base en la física de Galileo. Bien, bueno, terminando nuestra sesión del día de hoy. Entonces, toda la materia, aunque sea altamente reflejante, también presenta absorción, y como presenta absorción, pues debe presentar también algo de transmisión, y por lo tanto, como la materia puede variar la densidad, presenta refracción. Y lo vemos en el montón de portaobjetos. Lo voy a guardar antes de que se sigan haciendo cachitos. Los portaobjetos son planos, a diferencia de lo que llamamos lentes. ¿Qué es un lente? Un lente es algo que permite el paso de luz. Y entonces, como eso suele ser un material distinto al medio en el cual se encuentra, hay fenómeno de refracción. Es un material que produce refracción y debido a que permite el paso de luz a través de él. Bien. Y debido a esta diferencia de densidades entre el medio en el que se encuentra y la densidad del material, desvía la luz. De hecho, las superficies pueden ser planas,
como este que tengo yo aquí. Este está un poco estrellado de un lado, este no está, este está completo. Esto tiene una forma triangular, aproximadamente, ¿sí? De hecho es lo que se llama un prisma triangular, y tiene 3 superficies planas. Y estas 3 superficies planas funcionan como espejos. ¿Sí lo ven? ¿Ven la vela? ¿Sí? Ya sea en una de las superficies o en cualquiera de las otras dos. Presenta reflexión en la superficie externa del vidrio. Estos son de vidrio y son de mejor vidrio que los que tienen por ahí. Este es vidrio óptico, se llama. De hecho era de unos prismáticos o binoculares, de los cuales también les di, alguien por ahí tenía un esto también es otro vidrio, pero este es curvo, ¿sí? Este es curvo y provoca que lo que se ve a través de él se ve diferente. Debido a que son curvos, entonces debe haber reflexión, que puede ser, en este caso la curvatura es cóncava, no, convexa, es convexa. Bien, sería entonces algo así como ahí está. Esto, si es un cuerpo, debe tener una densidad diferente al medio y entonces desvía la luz por refracción. Si llega la luz aquí, esta luz se va a desviar debido al ángulo de incidencia, debido a la diferencia de densidades, y probablemente salga así. Si viene por el centro, pues se sigue y llega a este punto que es el foco. Esto es lo que sería un lente que tiene dos curvaturas convexas. Como tiene 2 curvaturas convexas, le llamamos biconvexo. O podría ser un lente que tenga esta curvatura cóncava del otro lado. Y entonces va a provocar que la luz que incide por un lado salga con estos ángulos. Bien. Esto sería un lente que tiene 2 curvaturas cóncavas, sería bicóncavo. Y mientras un lente biconvexo, la luz que llega a él se concentra en un punto o foco, en el caso del bicóncavo se expande de manera equivalente al espejo convexo. En cambio, en el lente biconvexo, la luz se concentra en un foco, como sucede en el espejo cóncavo. Entonces, es al revés. Y hay algo más que explica el por qué veían hace rato la vela al revés. Pues sí, la luz llega aquí y se concentra en el foco, pero se sigue. ¿Y qué sucede con el haz de luz que está aquí por arriba? Ahora está abajo. Y el haz de luz que está abajo, ahora está arriba. Y entonces el objeto que emite la luz, o el objeto que se ve porque refleja la luz, aquí se ve al revés. Por eso cuando tenemos un lente biconvexo como este, a la distancia veo yo los objetos, vean los objetos, van a ver los objetos, un poco, porque depende del foco. Si ustedes intentan ver a través del lente en esta posición, van a ver la imagen borrosa, no nítida. Cuando la luz llega al foco, se ve nítido, se dice que está en foco. Cuando la luz del objeto la vemos no en el foco,
sino en una posición distinta, puede ser antes del foco o después del foco, vamos a ver el objeto ya sea en la posición natural, pero no nítido o borroso, se dice que se ve fuera de foco o desenfocado, o si lo veo del otro lado, lo voy a ver invertido, pero desenfocado o fuera de foco. De hecho, si esto forma parte de esa cosa que llamamos ojo, para que los ojos de los organismos que tienen visión y que tienen ojos se vean nítida, el foco debe llegar a la superficie que capta la luz para producir todo el fenómeno neurobiológico de la visión. Si la luz que pasa a través de el lente que tenemos, el cristalino, en el caso de los mamíferos, no llega al fondo, que es la retina, entonces la imagen que llega va a llegar desenfocada. O si llega detrás de la retina, va a llegar desenfocada. Y entonces tenemos que usar algo que corrija esa desviación de la luz para que llegue al lugar correcto en la retina. Afortunadamente los humanos, desde Galileo y un poco antes, aprendieron a tallar vidrio para hacer lentes, algunos para ver la luna y avanzar en el conocimiento y fundar la física y la astronomía modernas, y otros para poder mejorar la vida de la gente que tenía por mutaciones, deficiencias en la visión, y si no fuera por esto, ya estaríamos habríamos formado fertilizante para las margaritas. Porque imagínense en el medio natural, una persona que no pueda ver en foco. No ve al depredador y ¡pum! Se convierte en el almuerzo del depredador correspondiente. O venimos de organismos que eran arbóreos, ¿sí? Y tengo que saltar de una rama a la otra y pues ahí voy. Si no llego, y hasta ahí llegué. Entonces, estos instrumentos son una ayuda para la supervivencia de los que estábamos con deficiencias, con mutaciones que en otras condiciones nos habrían dejado en el camino. La tecnología es el uso del conocimiento para mejorar la naturaleza. Y para eso es una de las utilidades que tiene la física, en este caso la aplicación biológica. Bien, vamos a, en la siguiente sesión, continuar hablando, en esta semana, que tendremos una sesión más, el próximo miércoles, continuar hablando de las propiedades de la luz. Por hoy, apaga la vela del rico pastel. ¿Cuál pastel? No, más bien, ¿cómo así? Apaguen la luz, la función ha terminado.